La villa de Cee es en la actualidad el núcleo urbano de mayor relevancia en la parte sur de A Costa da Morte. Sus orígenes pueden remontarse al siglo XII o incluso un poco antes. Sabemos que en los últimos años de la segunda década del siglo XII, Gelmírez donará, junto con otras propiedades, el lugar de Cee al arcediano Arias Muñiz, aunque será ya en el tramo final de la Baja Edad Media cuando nos podemos referir a esta localidad ya como una villa de cierta entidad urbana. La pequeña comunidad de pescadores formada en el fondo de la ría iría creciendo, dadas las buenas condiciones geográficas como puerto natural de refugio para las diferentes embarcaciones llegadas de diferentes lugares de Europa, adquiriendo ya en el siglo XIV cierta importancia como lugar de descarga de mercancías, teniendo como destino final algunas de ellas la ciudad de Santiago y su propia catedral. El auge de Cee como villa de referencia irá ligado, además de lo que acabamos de comentar, a la figura del arcediano de Trastámara. Como señor jurisdiccional de la misma y también como responsable del cuidado espiritual de sus fieles, jugará un papel decisivo en la directa relación que Cee y Compostela mantendrán hasta la llegada de la época contemporánea. El pequeño puerto ceense se irá transformando en un lugar bien diferenciado del entorno rural que lo rodea, donde tanto la influencia compostelana a través de las relaciones familiares y económicas como la propia huella jacobea estarán muy presentes. Para conocer algo más de la importancia de los arcedianos de Trastámara, contamos con el doctor en Historia Moderna, Archivística y Biblioteconomía, Arturo Iglesias Ortega, quien ejerce su labor profesional como archivero en la Catedral de Santiago. Como en otros cabildos catedralicios de la España del Antiguo Régimen, el Cabildo de Santiago de Compostela está formado por tres grandes grupos de alto clero: las dignidades, los canónigos y los racioneros. Dentro de las dignidades, una de ellas eran los arcedianos, cuyo nombre venía del latín archidiaconus, porque inicialmente eran diáconos con una especial relevancia. En el caso de Santiago de Compostela, la diócesis se dividía en 5 arcedianatos, que eran demarcaciones territoriales en las que los arcedianos actuaban como vicarios del arzobispo en la diócesis. Uno de esos arcedianatos era el de Trastámara. Tenía la función de convocar sínodos o entender en causas pleitos en su arcedianato, presentar beneficios. Sin embargo, paulatinamente el arzobispo fue consolidando su poder frente a los arcedianos hasta llegar al Concilio de Trento, en el que la figura del arcediano está bastante más devaluada. Estaban anexas a la dignidad de arcediano de Trastámara la parroquia de Santa María de Xonqueira, también Santo Estevo de Lires e incluso la ermita de San Paio de Refosos. No cabe duda que los arcedianos tuvieron su huella, ¿no? Dejaron impacto en la vida cotidiana de Cee. Para empezar, fijó su residencia en un palacio que estaba cerca de la parroquial de Cee. Es verdad también que, por otra parte, los arcedianos la mayor parte del tiempo residían en Compostela o incluso fuera de Galicia, porque muchos tuvieron cargos en la corte o en la curia papal. Sin duda, la desaparición o la supresión de los señoríos jurisdiccionales en el XIX va a tener su influencia en la propia desaparición del arcediano de Trastámara. Sabemos que hubo una primera supresión en 1808 por parte de José Bonaparte, que no tuvo efecto, y luego la de las Cortes de Cádiz tampoco duró mucho. ¿Qué pasa? Que es que a continuación viene la desamortización y entonces, en este caso del clero secular, de Mendizábal, luego de Madoz, y esto va a suponer que los arcedianos se quedarán sin su fuente de ingreso fundamental. El punto final va a estar determinado por el concordato entre la Santa Sede y el Estado español de 1851, cuando se suprime definitivamente la figura de los arcedianos nominales, como es el caso de Arcediano de Trastámara. A partir de entonces ya deja de existir esta figura. Está claro que el primer nexo de unión entre Cee y Compostela fue la figura de los arcedianos de Trastámara, como ya hemos visto. Ellos, tan vinculados a la ciudad del apóstol, alternaban sus estancias en las dos localidades, pero tendrían en Cee agentes de su confianza para administrar esta localidad, y fue de esta manera como muchas familias bien posicionadas en la capital compostelana acabarían residiendo en Cee para ocuparse de los principales puestos, como el de notario, juez, procurador, alcalde o administrador de las rentas. Algunos de ellos arrendaban estos oficios a personas de Cee.
En otros casos, acababan echando raíces en la villa ceense y emparentando luego a sus hijos, a través de dotes matrimoniales, con vecinos de Cee de las clases más pudientes. Fue así como unas pocas familias se repartirían el poder y la riqueza de la villa durante muchos siglos, donde jugó siempre un papel decisivo la proximidad al arcediano de turno. Dado que Santiago no tiene mar, fueron varias las localidades costeras repartidas a lo largo del amplio territorio del arzobispado compostelano que le sirvieron de puerto. Muy destacado fue el papel de Noia por su proximidad, pero muchas otras localidades también fueron lugar de descarga de diferentes materiales, algunos de ellos lujosos, que acababan terminando en la ciudad de Santiago. El puerto de Cee fue uno de ellos durante la Baja Edad Media y comienzos de la Edad Moderna, destacando especialmente el comercio de paños y telas. Pero no solo estos géneros acababan en Santiago. También tenemos numerosas referencias al ganado que se llevaba a la feria de Santa Susana, allá en el siglo XVI, al margen de otros productos locales, como podían ser el pescado y los encajes. De la ciudad compostelana llegaron, al margen de ropa y objetos más o menos suntuosos para las élites, productos relacionados con la actividad de la parroquia, ornatos religiosos, objetos para el culto en plata e imágenes de santos, y algunas obras de los más grandes artistas, como fueron Ferreiro o Magariños. El Camino de Santiago es en la actualidad el nexo de unión más evidente entre ambos lugares, y para reforzar esa relación entre el apóstol y la Virgen de Axunqueira, tuvo lugar el 25 de marzo de 2023 un hermanamiento entre la Archicofradía Universal del Apóstol y la Parroquia Santuario ceense, un acto en el que se nombró cofrade de honor al Santuario de Cee. Para hablarnos de esta cuestión, contamos con Francisco Ramón Durán Villa, profesor titular en el Departamento de Geografía de la Universidad de Santiago y presidente de la Archicofradía del Apóstol. La Archicofradía del Apóstol Santiago nace como Cofradía del Apóstol Santiago. Nace a finales del siglo XV, en 1499, con una finalidad específica. La primera, sostener el hospital que se acaba de crear por bula. Ya las primeras constituciones de principios del siglo siguiente nos hablan de esta atención y cura espiritual, pero también la cura de los enfermos, sostenimiento del edificio desde lo más prosaico, pero también dar enterramiento a los que sean aquí de la ciudad, que quieran ir allí, pero sobre todo a los que vienen de fuera. Era algo habitual en aquellos momentos la conformación de estas cofradías, pero lo que ya no era tan habitual es abrirla a las diferentes nacionalidades, no solo naturales de Galicia, naturales de toda España y abiertos a todos los países. Es decir, que nace, podríamos decir en un lenguaje actual, como una cofradía de carácter sinodal. A lo largo de estos siglos pues hemos hecho caminos, sacerdotes, laicos y religiosos que conformaron y contribuyeron decisivamente a difundir los caminos de peregrinación y sobre todo a difundir el culto del apóstol. A lo largo de los años y sobre todo en el siglo XX la Archicofradía se crea a partir de con Pío XII con la finalidad específica de podernos abrir a otras cofradías, hermanarnos a ellos y abrirnos a otras cofradías para colaborar a lo largo de todos los continentes en la difusión del culto al apóstol Santiago. En los últimos años, a partir de la década de los 90, todos asistimos a un fuerte renacimiento de las peregrinaciones, si bien enmarcadas en otro contexto social y en la promoción desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista cultural. Quizás cobra especial relevancia en estos años la labor de la Archicofradía para adaptarse a las directrices del Concilio Vaticano II, para adaptarnos al nuevo Código de Derecho Canónico, pero sobre todo es un momento importante para dar o retomar o fortalecer el sentido cristiano de la peregrinación. El hermanamiento en este término de estos 2 años jubilares que hemos celebrado, el de la Virgen de Axunqueira y este año jubilar compostelano prolongado, creo que es importante pues, para mantener y tomar fuerza en la colaboración en este proceso de difusión del culto al apóstol Santiago. Pero también es importante la colaboración en el ámbito de la atención de los peregrinos, que a pesar de que no estemos en un año jubilar, se prolongarán y las expectativas parece ser que a lo largo de todo este año seguirán creciendo. Hermanarse supone colaborar, supone difundir el culto al apóstol, supone colaborar fundamentalmente en el ámbito de la evangelización, un compromiso que todos debemos de asumir y es importante que a lo largo de todo el territorio de Galicia colaboremos porque es imposible desde Santiago poderlo llevar solos adelante. En el campo de las artes encontramos a una figura de especial trascendencia, que simboliza como ninguna el nexo de unión entre Cee y Compostela, Domingo Antonio de Andrade. Nacido en Cee, donde pasó su infancia y juventud,
Andrade pasa por ser uno de los más grandes artistas del barroco español. El hecho de que su obra esté repartida por toda Galicia, aunque muy principalmente en la ciudad de Santiago, donde llegó a maestro de obras de su catedral, y no haya estado en los círculos próximos a la corte, propicia el hecho de que no haya sido reconocido en su justa medida. Y es que, tanto en el arte del retablo como en el campo de la arquitectura, Domingo Antonio de Andrade fue un innovador, renovando en Galicia las formas decorativas y de la construcción. Después de su muerte, Andrade no solo nos dejó una obra extraordinaria, sino también su influencia, tanto directa como indirecta, en todas las obras gallegas de finales del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII. Contamos con la colaboración de Ramón Izquierdo Perrín, doctor en Historia del Arte. Ha sido profesor y catedrático de la especialidad de Historia del Arte en las universidades de Santiago y A Coruña. Domingo Antonio de Andrade nace en Cee en el año de 1639 y cuando todavía es un hombre joven va a trasladarse a Santiago, atraído por la Universidad Compostelana, que en aquel momento pues ofrecía una serie de estudios de los que a él le apetecían, diríamos hoy, llevar a cabo. Cuando llega a Santiago, su vida, diríamos, va a cambiar bastante, puesto que va a dedicarse de lleno a la arquitectura. Y además esa dedicación a la arquitectura va a contar con el apoyo del Cabildo de la Catedral Compostelana, de la que él va a terminar por ser, pues diríamos hoy, el maestro de obras de la catedral. Esa actuación, esa vinculación de Andrade al mundo catedralicio compostelano no fue óbice para que se casara y que una vez viudo pues volviera a restablecer los vínculos con la catedral y que terminara como clérigo de la cofradía de clérigos que entonces había en la propia catedral compostelana. Por esa razón, cuando muere Andrade en 1712, va a ser enterrado en esta capilla de la Concepción, en donde están sus restos, en donde está su enterramiento, puesto que aquí era la capilla que tenían los clérigos de la Catedral Compostelana como su patrona y por lo tanto donde ellos se iban a enterrar. Una de las actuaciones destacadas de Andrade en la catedral guarda relación con los trabajos para la realización del baldaquino del altar mayor. Comienza por diseñar toda esta serie de columnas barrocas que recubren los pilares románicos de la catedral medieval y a su vez estas columnas barrocas van a soportar un fuerte entablamento. Ese fuerte entablamento va a estar pensado fundamentalmente para la disposición del baldaquino, que va a ser, diríamos, la gran obra que él va a llevar a cabo aquí. El baldaquino lo concibe tomando como modelo último el que había hecho Bernini en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Claro, el baldaquino de Bernini estaba sostenido por unas grandes columnas salomónicas que aquí no tendrían cabida, dadas las proporciones de la capilla medieval, que es la que él se encuentra, pero va a convertirla casi en un escenario barroco, con todo este recubrimiento de columnas salomónicas y de pilastras, y sobre esas columnas salomónicas y sobre estas pilastras va a montar toda la maquinaria del baldaquino. Pero esa estructura va a quedar completamente oculta mediante la colocación de todos esos ángeles que nosotros vemos que van a lo largo del baldaquino y que simulan no solamente que lo están sosteniendo, sino que está volando, con lo cual esa sensación de movimiento tan típica y tan propia del mundo del barroco está plenamente conseguida. ¿Cómo va a organizar el baldaquino? Bueno, el baldaquino, lo vemos aquí, es como una plataforma sobre la que va a disponer una serie de cuerpos en disminución, con una serie de grandes vanos, y en las esquinas va a colocar las figuras de las 4 virtudes cardinales. Y en el medio
vemos ahí que irrumpe, diríamos, lanzándose al vacío, la imagen de Santiago ecuestre, un Santiago que mata a unos musulmanes siguiendo la iconografía propia del mundo del barroco. Pasamos de la madera a la piedra, del entallador al arquitecto, y para conocer un poco más de Andrade, nos centraremos ahora en la torre del reloj de la Catedral de Santiago. Y para ello contamos con Juan Creus Andrade, doctor en arquitectura, profesor en el área de urbanismo en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de A Coruña. Hombre, una de las obras más importantes de Andrade, y desde luego para mí que de mayor interés, ¿no?, es la Torre del Reloj, ¿no? La Torre del Reloj, que ya en sí misma es un símbolo, ¿no?, de la propia ciudad, como reclamo, ¿no?, del peregrino, una referencia, ¿no?, del paisaje, ¿no? Ya solo por eso tiene gran interés, pero la maestría de Domingo Antonio de Andrade para mí en esa torre comienza en cómo se engancha, cómo se enlaza, ¿no?, la arquitectura con la arquitectura existente, ¿no? Desde la torre románica empieza a elevar, ¿no?, esa nueva torre, haciendo una transición muy bonita, ¿no?, desde el plano más austero, ¿no?, de su base hasta el pináculo, ¿no?, que es una especie de evanescencia hacia el cielo, ¿no? Y toda esa transición que va haciendo entre el fuste, las balaustradas, ¿no?, las cúpulas, ¿no? También me interesa en que el propio recorrido de la torre, ¿no?, la subida que uno hace a la torre, va descubriendo la ciudad, ¿no? Es decir, cómo desde dentro la catedral se asoma a la ciudad y recoge la ciudad en sí misma, ¿no? En ella hasta, como digo, llegar por esas escalinatas diminutas a la cúpula, ¿no?, y al pináculo, ¿no?, y que además va albergando, ¿no?, en sus plantas sus diferentes perspectivas de la ciudad, pero también elementos como la gran campana, ¿no?, la berenguela, ¿no?, que es la que da nombre original, digamos, a la torre, ¿no?, y que tengo a mis espaldas, ¿no?, que es un gran elemento también que acompaña siempre a la idea y la imagen de la torre, ¿no?, de Andrade. Para mí, Domingo Antonio de Andrade pues es una referencia como arquitecto muy importante, ¿no?, partiendo de lo que es la artesanía, la práctica, digamos, del objeto, ¿no?, de la talla, ¿no?, ese trabajo, digamos, con las manos, que creo que es muy importante en una profesión como la de arquitecto, ¿no?, y cómo todo eso lo ha desarrollado a lo largo de su vida, va cambiando de escala y va trasladando un poco el concepto del objeto a la ciudad y al territorio, ¿no?, y técnicamente muy, muy correcto, ¿no? Y por eso, aunque sí que es esa labor previa al barroco, al esplendor, ¿no?, del ornamento, ¿no?, en realidad él también trabaja muy bien la tectónica, digamos, de la piedra, ¿no?, en su estereotomía y en su sencillez también, ¿no? Yo creo que también es un tema que a mí me ha apasionado mucho de su obra, ¿no? La obra de Andrade en Compostela no se limitó a la catedral. En un paseo por las calles del casco histórico de esta ciudad, patrimonio de la humanidad, nos encontraremos con numerosos ejemplos de su buen hacer, como la Casa de la Parra, la Casa de la Conga, la reordenación de la Plaza de Platerías o el convento de San Domingos de Bonaval, actualmente sede del Museo do Pobo Galego. Y para hablarnos un poco de los trabajos de Andrade aquí, contamos con la ayuda de Manuel Vilar Álvarez, doctor en antropología y actual director de este museo. En la segunda mitad del siglo XVII, los frailes dominicos de San Domingos de Bonaval empiezan a decir que las instalaciones de este convento están en muy mal estado y necesitan repararlos. Y de hecho el contrato entre el arzobispo de Santiago, el contrato va a ser entre el arzobispo de Santiago y el arquitecto Domingo Antonio de Andrade, que va a reformar lo que es sobre todo la ala oeste y la ala norte de este convento. Y sobre todo la escalera, la triple escalera o la triple escalera helicoidal, que algunos le llaman de caracol, pero no es exactamente una escalera de caracol. Yo creo que la importancia de la escalera no es solo el servicio que presta, sino la estética y la belleza que tiene. Yo creo que aquí Andrade quiso demostrar que es un arquitecto genial, es decir, era un arquitecto con una gran formación y le aplicó esa formación y sus conocimientos técnicos, en parte aprendidos también con sus maestros en el baldaquino de la catedral, para crear una obra realmente maravillosa, genial. Lo característico de la escalera es que son 3 tramos, uno solo llega hasta el concilio final, los otros 2 se quedan en el camino, y los escalones se apoyan, sobre todo son de una sola pieza, se apoyan en el muro y en la corona en el borde. No se apoya uno encima del otro para que el peso del escalón no caiga sobre el escalón inferior.
Las guías turísticas que hablan de Santiago de Compostela ya hacia final, en la segunda mitad, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, ya recomiendan a todos los visitantes que vengan a ver la escalera, que es una obra digna de ser visitada, una de las más maravillosas, dicen algunos, de este reino. Estamos en el claustro del convento de San Domingo de Benaval, que es una de las partes que realizó Domingo Antonio de Andrade. Aunque nos parece un perfecto cuadrado, no es exactamente un cuadrado, hay una falsa ilusión óptica porque en los laterales tienen unos centímetros, uno más diferente del otro. Y lo más característico son las restas de frutas que cuelgan entre arco y arco, que son todas distintas, y los 4 escudos del arzobispo Monroy, que lo decoran en cada lado. Para terminar de hablar de Domingo Antonio de Andrade, y siendo ceense, se preguntarán ustedes si queda algo de su obra en su villa natal. Para profundizar en este tema, contamos con Víctor Manuel Castiñeira Castro, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago, técnico de Gestión Cultural del Ayuntamiento de Cee. Domingo Antonio de Andrade nunca olvidó su vinculación con su villa natal de Cee, en la que fue bautizado en la parroquia de Asunqueira. Tanto es así que para la misma realizó 2 retablos, el de la Capilla Mayor, dedicado a la Virgen de Asunqueira en el año 1671, y posteriormente, en el año 1695, el de la Cofradía de San Sebastián y Ánimas del Purgatorio. A principios del siglo XVIII, aún haría en plata la lámpara que colgaba del altar mayor. Desgraciadamente, el incendio de 1809, que tuvo lugar el 21 de abril dentro de los episodios de la invasión napoleónica, han hecho que este patrimonio histórico-artístico de gran valor se haya perdido. Sí nos queda, aunque no se deba a la mano de Domingo Antonio de Andrade, pero sí a sus gestiones, el palio del Santísimo Sacramento, realizado en 1693 y que se ha restaurado en Sevilla en el año de 2020, de gran manufactura y calidad artística. Aunque no nos queda nada de su obra, Cee sigue recordando a uno de sus hijos más ilustres, y así la calle que transcurre entre el santuario de Nosa Señora de Asunqueira y la casa consistorial lleva su nombre, y también se colocó un monumento para recordar a uno de los más grandes arquitectos que dio el barroco español. La devoción a la Virgen María en Galicia es temprana y se remonta a los primeros siglos del cristianismo, como se deduce de un texto de Paulo Orosio del siglo V, y también de la posterior tradición jacobea que la vincula con el apóstol Santiago. Los primitivos monasterios fundados en los siglos VI y VII contribuyeron a su difusión, reforzada de manera particular por las grandes órdenes monásticas medievales. Por otra parte, el Camino de Santiago fue la vía por la que llegaron a nuestras tierras las devociones marianas procedentes de diferentes lugares de España y de Europa. En la Baja Edad Media, esta devoción a la Virgen María va a vivir su época de esplendor, hasta el punto que muchas de las devociones que llegaron a nuestros días tienen sus orígenes en estos siglos XIV y XV. Así fue también en el caso de la villa de Cee, donde la construcción del templo de Santa María se debe a las órdenes mendicantes que aprovechan el camino de Santiago para ir llevando su mensaje de fe y salvación. En uno de los capiteles de la capilla mayor del templo ceense encontraremos una cuncha de vieira, símbolo de los peregrinos por excelencia, y a finales del siglo XV se construirá en esta villa un hospital para pobres y peregrinos fundado por los padres del obispo Diego de Muros III. Este hospital estará dedicado también a Santa María. La Virgen María en Cee se conoce bajo la advocación de Virgen de la Junquera. El nombre se debe al visitador Velasco, que le da este nombre en mayo de 1547, seguramente por encontrarse el templo a orillas de la ría, en una zona con abundancia de juncos. Ya en esta época, el templo ceense estaba bien dotado de ornamentos litúrgicos y objetos de plata para el culto, asemejándose más a una iglesia de ciudad que a una del mundo rural. Y la explicación para ello no puede ser otra que la presencia del arcediano de Trastámara en la villa. En el siglo XVIII tiene lugar un aumento generalizado
de la devoción mariana. A ello va a contribuir la labor realizada por los arzobispos compostelanos, a los que hay que sumar, en el caso de C, la labor también de los arcedianos de Trastámara. Se sumará posteriormente el pueblo, a través de las cofradías y de otras instituciones que harán que la devoción a la Virgen de la Junquera experimente un notable aumento, llegando a poder hablar por primera vez de su templo como santuario. Para comprender mejor cómo funcionaba organizativamente la propia Catedral Compostelana y su cabildo, nos acompaña la doctora María Seijas Montero, profesora titular del área de Historia Moderna en la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo. En el siglo XVIII el Cabildo de Santiago era uno de los cabildos más ricos de España, tras Toledo y Sevilla, porque contaba con una fuente de ingreso muy importante, que era la conocida renta del voto de Santiago. Era un cabildo en ese momento formado por 20 dignidades, entre ellas el arcediano de Trastámara, que era el señor de la villa de Santa María da Xunqueira, y 34 canónigos sin dignidad y también 9 racioneros. El cabildo fue muy importante desde el punto de vista eclesiástico para la diócesis, pero también tuvo un gran peso desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, y además hay que tener en cuenta que el cabildo estaba formado por miembros de la nobleza, por miembros de la hidalguía, es decir, por familias con un gran peso, como es el caso de Álvaro Eugenio de Mendoza, que se convirtió en arcediano de Trastámara en 1703. El arzobispo Herrero y el arzobispo Yermo Santibáñez estuvieron relacionados también con Santa María de Xunqueira. El primero fue arzobispo de Santiago 4 años, el segundo casi una década. Hicieron las visitas personalmente, por lo menos en el caso de Herrero, en el caso de Yermo, a través fundamentalmente de los visitadores, y lo que hacían en estas visitas era impartir sacramentos como la confirmación y también intentar mejorar la formación de los párrocos como curadores de almas que eran. Estos arzobispos lo que van a hacer fundamentalmente es conceder indulgencias a los fieles que iban a la villa de Cee, y esto pues era pues una forma práctica, una manera práctica de estimular la fe de los fieles, y así debemos entender la acción pastoral de estos dos arzobispos. En el caso de Álvaro Mendoza, era hijo del segundo marqués de Vilagarcía. Era un hombre que tuvo muchísimo poder en la corte, ya lo había tenido su padre y también su hermano mayor, es decir, que con el apoyo de su familia consiguió grandes cargos eclesiásticos, ¿no?, dentro de hispanos, ¿no?, cargos eclesiásticos hispanos. Tuvo presente siempre a la Virgen de Xunqueira, como demuestra pues, los regalos que le entregó, como por ejemplo, entre ellos hay que destacar 5 juegos completos de ropas litúrgicas y también un cáliz con su patena. Como comentábamos con anterioridad, a la labor eclesiástica le seguía con decisión el pueblo llano. Para hablarnos de esta realidad, de la que no fue ajena la parroquia de Cee, con su Virgen de Xunqueira, contamos con la ayuda del doctor Domingo Luis González Lopo, profesor titular en el Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Santiago y gran conocedor de la mentalidad religiosa en la Galicia barroca. No es extraño que la devoción a Nuestra Señora de la Xunqueira comience en torno a los años 30 del siglo XVIII, porque este siglo en España es un siglo donde tiene lugar una importante explosión de devoción mariana. De hecho, no es una casualidad que se hable de la España del siglo XVIII como la tierra de Santa María. La Virgen de Xunqueira es una Virgen que además tiene una particularidad que tampoco es propia, particular, una imagen que aparece por el mar, probablemente resultado de naufragios o imágenes que son arrojadas al mar por herejes, es decir, por protestantes, cuando tienen algún enfrentamiento con navíos católicos. Es, por lo tanto, un fenómeno, el mariano, extendido durante el XVIII, y es también el de las vírgenes aparecidas, un fenómeno que va a dar lugar a toda una serie de romerías o de centros de devoción muy importantes, sin necesidad de acabar formando una romería tal y como la entendemos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las cofradías van a jugar durante todo este periodo
un papel muy importante en el desarrollo de las devociones. La cofradía va a ser el instrumento que utiliza la Iglesia postridentina para hacer llegar al conjunto de los fieles todas aquellas normas, todas aquellas innovaciones, todas aquellas características de la catequesis reformada, de la doctrina reformada en el concilio. Y en ese sentido, las cofradías van a servir para crear un calendario que ritme a lo largo del año el comportamiento de los fieles, que va a servir para introducir devociones en el conjunto entre las comunidades, y de alguna manera esto nos explica que los propios prelados, los obispos, los arzobispos, intenten potenciar algunas cofradías específicas para asentar con firmeza determinadas devociones. Por eso, la Villa de Cee, que es una villa de cierta entidad, va a tener un gran número de cofradías, un número importante. De manera temprana, en 1547, la cofradía de San Sebastián, en torno a la cual se celebraba una importante actividad de carácter popular, y que va a tener una larga duración hasta bien entrados nuestros días. Los días 13 y 21 de abril del año 1809, un destacamento de infantería francesa, dependiente del general Ney, saqueó e incendió las villas de Corcubión y Cee. El resultado no pudo ser más desalentador, ya que en su retirada hacia Santiago de Compostela, las tropas napoleónicas fueron incendiando todo cuanto se encontraba a su paso, incluyendo las iglesias. El santuario de Axunqueira quedó muy dañado, perdiéndose prácticamente todas las cosas de valor, incluyendo la propia imagen de la Virgen. Pero a pesar de este desgraciado acontecimiento, perviviría la fe y devoción de todo un pueblo hacia su madre. En medio de unas tareas de reconstrucción lentas y costosas, llegaba a Cee, en 1812, la nueva imagen de la Virgen, donada por el matrimonio formado por Pedro Antonio Díaz Porrúa e Inocencia González de Lema. La talla, neoclásica y de gran calidad, se relaciona por sus características de estilo con el afamado escultor Ferreiro. Durante este siglo XIX, y máxime después de la invasión francesa, muchos vecinos de Cee recurrirían a la emigración, haciendo fortuna en muchos casos, como los del filántropo Fernando Blanco de Lema o su primo Bartolomé Blanco, emigrado a Nueva York, quien dejaría una importante donación para la realización de la parte actual de la fachada del templo en 1878. Entre septiembre de 1900 y agosto de 1901, se acometería la ampliación del templo ceense en lo que se refiere a las naves laterales y unión con la fachada exterior, convirtiendo esta iglesia en uno de los edificios religiosos de mayores dimensiones de la comarca. La última gran obra del mismo tendría lugar en el año 1931. En lo que se refiere a la parte escultórica del santuario ceense, tenemos que destacar el retablo de clara influencia compostelana en su estilo, con motivos decorativos inspirados en la puerta de platerías, y el coro del maestro Mateo, realizado en 1931, acoge, además de a la Virgen de Axunqueira, las imágenes de San José y San Roque, ambas del escultor Maximino Magariños, autor también del magnífico San Francisco de Asís que podemos contemplar en la nave lateral del lado sur de la iglesia. Magariños, autor, entre otras muchas obras, del retablo de la Capilla de las Reliquias de la Catedral de Santiago, está considerado como uno de los últimos grandes imagineros gallegos, caracterizándose sus trabajos por su fuerte historicismo e inspiración en modelos barrocos. Para hablarnos de las obras de este gran artista, contamos con la docente en el Instituto Sánchez Cantón de Pontevedra e investigadora en la obra de Magariños, María Ester del Castillo. Maximino Magariños es un escultor compostelano que no tiene reconocido todo el mérito que debía de obtener en el panorama escultórico gallego. Este artista, solo con sus principales obras, ya serían suficientes para darle un lugar de honor en el elenco de los artistas gallegos. Va a tener un encargo que va a ser una de sus obras tempranas, el San Francisco que podemos ver en esta hornacina. Es una obra de 1895 y va a ser una de sus obras más tempranas. No por ello va a constituir una obra menor, sino todo lo contrario, va a ser una obra tremendamente bien lograda.
El santo se muestra con un hábito raído propio de su condición y este va ceñido con el cíngulo del que pende el rosario y muestra sobre su pecho la llaga abierta, producto de los estigmas que también se pueden contemplar sobre sus manos o sus pies. En el altar mayor tenemos otras dos obras de este artista compostelano. La primera de ellas es un San José, que es una obra tremendamente singular, porque aunque de fecha temprana, va a seguir un modelo que luego el artista no repetirá en ninguno de los otros San Josés que va a realizar a lo largo de su vida. San José se representa como un hombre canoso, entrado en años, que aparece junto a su hijo Jesús, representado como un niño de corta edad al que acaricia la cabeza mientras éste intercambia la mirada con el santo. La tercera talla va a ser un San Roque, que es el copatrón de la parroquial de Cee. Esta talla es una representación original que muestra al santo de una forma diferente a cómo lo hará en otras representaciones del mismo que realizará para otros templos. Sobre el hábito de peregrino muestra una capa media dotada de capucha que va adornada con unas conchas, lo que indicaría su peregrinación de retorno, aunque en este caso no se correspondería con los símbolos de un romero. Porta en la mano un bordón con calabaza, muestra la escarcela y lleva el sombrero caído sobre la espalda, lo cual es una singularidad, ya que es habitual que el santo lo porte sobre su cabeza. El templo cuenta con otra talla, en este caso un San Antonio, que, aunque no está firmado ni fechado, por su similitud con otras obras del artista, creemos que puede ser obra suya. Como decíamos antes, Magariños también intervino en la catedral, realizando la capilla de las reliquias. Para hablarnos de ella, y también del sepulcro pétreo del conde de Traba, Pedro Froilaz, personaje por otra parte muy ligado a nuestras tierras, contamos con Ramón Izquierdo Peiró, director técnico conservador del Museo de la Catedral de Santiago. Pues en efecto, Maximino Magariños, escultor compostelano, uno de los principales escultores compostelanos de su época, también trabajó en la Catedral de Santiago. Lo hizo fundamentalmente en dos etapas. La primera, sus principios, en 1906, cuando hace el retablo de la Capilla de la Blanca, sustituyendo al retablo barroco que había. Allí hace un retablo neo, como fue costumbre en su proceso creativo, sobre todo en el campo de los retablos. Y posteriormente, después del incendio de la Capilla de Reliquias, en 1921 se convoca un concurso, se presentan varios proyectos, el que gana es de Rafael de la Torre y la parte escultórica corresponde a Maximino Magariños, que hace este retablo en un estilo ojival, neogótico, neorrenacentista, mezcla diferentes influencias. Lo principal, la utilidad del retablo. Tenía que ser un elemento práctico, una serie de casillas y hornacinas y acceso por la parte trasera para poder ir colocando las reliquias, aquellas que se habían salvado del incendio de 1921. Es interesante, además, el retablo, que está presidido por un medallón con Santiago Matamoros, porque sobre todo en algunos de los relieves presenta escenas propias de la tradición jacobea, incorporando un tema muy en boga desde unos años antes, desde el redescubrimiento de los restos del apóstol y sobre todo el periodo del cardenal Martín de Herrera, que muere en 1922, de esa reafirmación de la tradición jacobea. Entonces,
interesante en este aspecto los personajes que se representan en la parte baja y en las dos puertas, en una con la representación del inventio, del hallazgo de los restos de Santiago, y en la otra del redescubrimiento del sepulcro apostólico en 1879. Dentro de este retablo, bueno, pues algunas de las piezas más significativas del patrimonio catedralicio, sobre todo de las colecciones de platería, ¿no? Tenemos también pues alguna reliquia de Santiago el Mayor dentro de ese retablo. Y pues y en C está pues la considerada primera obra de Magariños en la catedral, en la capilla de las reliquias, que es al mismo tiempo Panteón Real, está su última obra. Él muere en 1927, bueno, pues un poco antes, en 1926, el Cabildo, que había quedado muy contento con el retablo de las reliquias, le encarga en piedra un campo nuevo para un escultor ya veterano, el sepulcro de Pedro Froilaz, conde de Traba, personaje fundamental en su época, ayo de Alfonso VII, bueno, uno de los personajes clave en la época gelmiriana. Él muere en 1126, se entierra, igual que su mujer, en la Catedral de Santiago, y aprovechando que con la construcción del nuevo retablo quedó libre una hornacina, junto a donde había estado originalmente una puerta, bueno, al quedar libre ese espacio, el conde de Traba se incorpora al Panteón Real con un sepulcro donde se representa su estatua yacente. Con esta pieza pues termina la obra artística de Maximino Magariños en la catedral de su ciudad natal. Llegados a este punto, centrémonos ahora en la talla de la Virgen de Axunqueira. Posiblemente realizada por el escultor Ferreiro en 1812, se representa como una mujer joven, de facciones ovaladas, enmarcadas por cabellos caligráficos, peinados en largas melenas onduladas y que sostiene con el brazo derecho una imagen del Niño Jesús. Esta circunstancia creemos que puede ser un recuerdo a la primitiva imagen quemada por los franceses, lo que explicaría su posible llegada desde el norte de Europa, concretamente desde la región de Flandes, donde este tipo de representación era muy habitual en el siglo XV. Esto explicaría la tradición de la leyenda, que cuenta como un barco extranjero que había llegado a esta ría, buscando su abrigo en el medio de una gran tempestad, la había dejado depositada entre los juncos existentes en la zona más próxima a la villa, tras comprender que una fuerza sobrenatural les impedía llevársela. Posteriormente, los marineros ceenses, en sus faenas diarias, se la encontrarían, la recogerían y erigirían el primitivo templo en su honor. Hasta hace algo menos de un siglo, C fue una villa eminentemente marinera, y como tal, los pescadores y trabajadores en el mar buscaron en ella el auxilio y protección. Además de sacarla en procesión, bailaban para ella una antigua danza de espadas, que con motivo de dicho año jubilar se ha recuperado después de estar perdida durante casi un siglo. Coincidiendo con el Año Santo Compostelano de 1950, la devoción a la Virgen de Axunqueira experimentará un nuevo impulso de la mano del párroco don José Pego y posteriormente, en 1971, de don Antonino Castro. La fama de esta Virgen volvió a traspasar las fronteras europeas y americanas de la mano de los emigrantes ceenses repartidos por medio mundo. Su culto cuenta con muchos devotos actualmente y el cariño de los fieles se manifiesta de forma multitudinaria durante su novenario y celebración principal del día 15 de agosto. Para profundizar en las raíces de la devoción a esta Virgen, contamos con la intervención y el testimonio del deán de la Catedral de Santiago, don José Fernández Lago. He visto allí una comunidad orante. A lo largo de los 9 días percibía una gente sencilla y que acudía a la novena con pasión, tanto en las propias celebraciones, en las cuales había de ordinario 500 personas y formaban una comunidad cristiana de verdad, de hermanos. Yo creo que, aunque fuera allá por los años 80, que era por esos años, creo que
el hecho de poner su corazón en la Virgen María, eso les mantiene, a mi juicio, en una fe que mira hacia el futuro, una fe henchida de esperanza. Y el vivir ese año jubilar, como les ha tocado vivir, un año jubilar que termina ahora, o que ha terminado con la coronación de la Virgen, yo creo que eso estimulará a los que vayan naciendo en CEE y a la gente de otros lugares cercanos, creo que les ayudará a vivir en cristiano. El año jubilar, transcurrido entre mayo de 2022 y mayo de 2023, ha sido una magnífica oportunidad, por un lado, para seguir relacionando al templo de CEE, ahora convertido en santuario, con el exterior, y por otro para acercarse a una advocación que estará unida para siempre al lugar del que surgió 7 siglos atrás, en el fondo de una ría. La clausura de dicho año jubilar culmina con la coronación canónica de la Virgen de Axunqueira, una fiesta en la que, de la mano de la Hermandad de la Esperanza Macarena de Sevilla, la Virgen y su hijo portan sus nuevas coronas, obras del magnífico orfebre también sevillano, Fernando Marmolejo. A mí eso es una de las cosas que mi padre me enseñó, que procurara llenar el dibujo de símbolos, de referencia a la imagen y al lugar. Como hago siempre, me trasladé a CEE y allí conocí a la Virgen. Por lo tanto, esta corona refleja los elementos que estamos acostumbrados a ver cerca de la Virgen. Y una vez que se confecciona el dibujo, pues ya se pasa a la maqueta, a tamaño natural. He querido hacer un guiño a la madrina de esta coronación, que es la Virgen de la Esperanza, Esperanza Macarena. Entonces, ese guiño, ¿dónde está? Pues está en estos elementos que componen el resplandor que sustentan las estrellas. Le puse estos arcos de medio punto, que son muy singulares porque están en el retablo mayor de la parroquia donde reside la Virgen de parroquia de CEE, ¿vale? Después los imperiales, en esta parte de aquí, pues en los imperiales he querido mostrar, hacer un guiño al mar, con estas olas, una detrás de otra, que están viniendo hacia la Virgen, ¿vale? Pues va a llevar una red marinera, también haciendo alusión al mundo de la pesca y a los devotos marineros de la Virgen. En fin, una serie de escudos, 6 en total, que están enmarcados por esta estrella que todos los parroquianos estáis viéndola cada vez que entráis en la iglesia, donde aparecen unos juncos con unos querubines, donde van a llevar unos sillares que representan a Antonio Domingo Andrade. La presencia de Sevilla en el año de la coronación, más allá de la orfebrería, es la forja de una sólida relación a través del amadrinamiento de una de las hermandades más importantes de Sevilla y de España. Sevilla y CEE, unidos por la devoción mariana. Es un orgullo, es una satisfacción poder hacer esto y compartir con nuestros hermanos de La Coruña, de CEE en concreto, este amadrinamiento. Ambos somos santuarios marianos, cada uno con su rector, por lo tanto estamos obligados a cumplir con las palabras de María: haced lo que Él os diga. Y lo que Él nos dijo es que pobres los tendríamos siempre con nosotros y que fuera de los pobres no hay salvación, y que el culto de las hermandades y de cualquier movimiento religioso es el culto, o el trípode es el culto, la caridad y la formación. En eso tendremos que aplicarnos, que será una satisfacción estar más que amadrinando, estar en convivencia continua, y que será una satisfacción tremenda irradiar en los dos estamentos, la Hermandad de la Macarena y CEE, irradiar ese amor a la Virgen, esa manera de estar con la Virgen en la esperanza, porque si la fe es un fiat y la esperanza es una espera, las dos nos conducen a la caridad, con lo cual eso es lo que esperamos que también salga de este amadrinamiento, una gran obra social. Una talla, un sentimiento que es pasado, que es presente y que es futuro. La historia sigue haciendo historia.
y la fe sigue abriendo nuevos horizontes en una devoción, en una tradición centenaria que define sin lugar a dudas la identidad de todo un pueblo. Y un día, revisando los archivos de la parroquia, me encontré con dos fechas. Hacía 50 años, donde la Virgen hizo una salida extraordinaria en todos los lugares de la parroquia. Y la otra fecha, 475 años, la primera mención escrita, la advocación de la Junquera. Con estas dos fechas fui a ver a nuestro arzobispo para solicitar la coronación canónica de la Virgen y me sugirió un año jubilar como preparación para la coronación. Y creo que fue una buena idea. Se solicitó a Roma y concedió penitenciaría apostólica, la Santa Sede. Durante este año jubilar, con la gran devoción de los fieles y todas las gracias especiales que hemos recibido, nuestro señor arzobispo elevó esta parroquia a la categoría de santuario para que siga siendo un lugar de peregrinación donde la gente, los fieles pueden venir a beber la fuente de vida que sale de Jesucristo por mano de María. Todos los acontecimientos vividos a lo largo de este año jubilar en torno a la Virgen de la Junquera han sido y son una oportunidad extraordinaria para la parroquia y para la villa de Cee. Es recuperar una historia, una cultura, unas raíces que indudablemente a lo largo del tiempo han mostrado un vínculo extraordinario entre Cee y Santiago de Compostela. Un vínculo que ahora con este motivo se recupera. Pero los acontecimientos como el año jubilar o la coronación no puede ser únicamente algo puntual. Tiene que llevaros a quienes vivís, sois parte de la parroquia y de la comunidad cristiana de Cee, a que precisamente abráis nuevos caminos, ¿verdad?, que os alienten. Una devoción, una advocación como la Virgen de la Junquera tiene que ser alentadora para que aprendamos algo fundamental, que sirve tanto para el ámbito social como para la vida comunitaria de una parroquia, ese caminar juntos, de la mano, sabiendo que compartimos una historia que vamos haciendo entre todos, ese convivir socialmente, convivir como parroquia, es saber que todos ponemos lo mejor de nosotros mismos, como han hecho a lo largo de la historia aquellos que hicieron posible la villa y la parroquia de Cee y que mantuvieron en el tiempo la advocación y la veneración a la Virgen de la Junquera, quienes lo habéis hecho posible durante la celebración de este año jubilar que culmina con la coronación de la imagen. Ese culminar no es un final, es un camino que tenéis que seguir adelante y tratando de dar lo mejor de vosotros mismos. Que la Virgen de la Junquera siga bendiciendo y acompañando a la villa y a la parroquia de Cee. Ya conocéis la historia, sabéis dónde estamos. Os invito a que os acerquéis a la Virgen coronada, la Junquera, para que a sus pies podáis recibir toda la gracia que necesitáis. Ella os espera.